Muy bien, que Dios les bendiga. Voy a quitar el micrófono, no sé si... Bueno, muy bien. Primeramente, antes de comenzar, quiero felicitarlos. Quiero felicitar a la iglesia en lo general, porque cuando nosotros entramos esta mañana con mi esposa, nos sorprendimos de la clase de trabajo que ustedes hicieron. La verdad de que se merecen un aplauso. Merecen un aplauso. Más que eso, y un agradecimiento grande, porque la verdad es que se puede ver de que invirtieron su corazón. Invirtieron su corazón en todo lo que hicieron. Yo nunca había visto algo tan lindo, sinceramente. Vea que yo tengo más de 30 años trabajando con niños, más de 45 en el Evangelio, y no había visto una decoración tan bonita, tan linda. Y eso, le voy a decir una cosa, ese es un reflejo de ustedes. Ese es un reflejo de ustedes, de lo que ustedes quieren para el Señor y de lo que el Señor puso en su corazón. Y déjeme decirle que la palabra dice que todo lo que hagamos para el Señor debe de hacerse de corazón, ¿verdad? Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Pues eso es un reflejo del corazón de ustedes. Así que los felicito a los organizadores y ve a los niños. ¡Wow! ¡Qué bueno!, ¿verdad? Eso es algo sorprendente. Me gustó mucho encontrar eso. Así que los felicitamos en el nombre de nuestro Señor. Los felicitamos. Déjeme decirle, en mis años trabajando con juventud y con niños, no había visto algo tan detallado. Así que gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y bienvenidos a todos los padres. Bienvenidos. ¿Cuántos de ustedes son padres aquí? Bastantes, ¿verdad? Tenemos bastantes padres. Así que esos son nuestros ministerios, ¿saben? Esos son el ministerio número 1 que tenemos nosotros como padres, son nuestros hijos, ¿ok? Y nuestro ministerio como iglesia, pues también está en los niños. Así que si hay algo en lo que tenemos que invertir siempre, es en nuestros hijos y en nuestros niños. Siempre lo debemos de ver como donde tenemos que sembrar. Estamos llamados a sembrar en esas áreas. Así que continuemos adelante. No descuidemos esa área. Así que bueno, les voy a pedir que busquen en sus Biblias, por favor. Voy a tratar de ser breve. En sus Biblias, en Lucas, el capítulo número 18. Lucas capítulo 18, y voy a leer los versos del 15 hasta el 17. Es una lectura corta. Y dice: traían a él. Si ustedes ven alguna diferencia en la lectura de ahí, que está ahí, y la de aquí, porque la Biblia tiene diferentes versiones. Ok, si usted busca, va a encontrar más de 50 versiones. Pero la más popular es la de 1960. Esa es la que yo he usado toda la vida, y me han presentado nuevas versiones y son muy buenas, pero por costumbre me he quedado con la del 60. Y dice: traían a él los niños para que los tocasen, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Voy a repetir el último. Dice, mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales, de los niños, es el reino de Dios. Y esa frase es una frase muy importante, y le voy a decir por qué es muy importante. Porque cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
Jesús repite esa expresión, el reino de Dios, más de 100 veces. Más de 100 veces Él habla acerca del reino de Dios. Y de hecho la palabra nos dice de que Él se dedicaba, y la palabra lo describe así. Lucas dice, en el Evangelio de Lucas dice, pero Él les dijo, es necesario, Jesús hablando, dice, es necesario que también en otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Yo fui enviado, es necesario. Jesús estaba predicando en algunas regiones, pero Él dice, yo tengo que ir a otras áreas, tengo que ir a otras ciudades. El Evangelio no es para quedarse en una área selecta, no es para quedarse donde nosotros lo estamos escuchando, no es para quedarse entre nosotros, en nuestra ciudad. No, es necesario de que yo vaya, dice, y predique el Evangelio del reino en otros lugares, en otras ciudades, y así Él lo hacía. ¿Por qué dice? Porque para esto, Jesús dice, porque para esto es que yo fui enviado. Yo vine aquí para predicar el Evangelio del reino. Ese es su ministerio. Entonces, todos entendemos que Jesús vino para morir en la cruz, ¿verdad? Todos entendemos de que Él vino para darnos nueva vida. Todos entendemos de que Él murió en la cruz porque Él iba a pagar el precio por nuestros pecados, porque nosotros somos todos pecadores. Y como somos pecadores, pues no podemos redimirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pecamos y volvemos a pecar y volvemos a pecar, y no importa lo que hagamos, vamos a ser pecadores. Y como pecadores, pues estamos bajo esa condenación, ¿entiende? Estamos bajo esa condenación del pecado, porque nosotros pecamos hasta sin darnos cuenta. Entonces Jesús, cuando Él vino y murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nosotros, y murió por nuestros pecados, y Él pagó la cuenta que nosotros no podíamos pagar. Amén. O sea, que cuando nosotros venimos al Señor, Él en su palabra nos dice que Él murió por cada uno de nosotros. Y entonces entendemos de que nosotros pertenecemos a ese reino, al reino que Él predica. ¿Por qué? Porque lo reconocimos a Él como nuestro Salvador personal. Amén, ¿me están siguiendo? Entonces Jesús dice, para esto fue que yo vine, para predicar el Evangelio del reino. Pero para ese reino nosotros tenemos que entender de que necesitamos entrar a ese reino, porque ese reino no es para todos. Entonces Él vino a morir por nosotros, vino a sufrir por nuestros pecados, vino a pagar lo que nosotros no podíamos pagar, y nos salvó de la condenación eterna. Y cuando somos salvos de la condenación eterna, pues automáticamente entramos al reino. Amén. Así que cada uno de nosotros, los que hemos conocido al Señor Jesús como nuestro Salvador, somos parte de ese reino. ¿Por qué? Porque ya le reconocimos y estamos viviendo en ese reino. Y ese reino es diferente al cual, ¿sabe? El reino en el cual nosotros nos movemos es un reino espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este mundo. Y en este mundo nosotros vamos a ver injusticias, vamos a ver calamidades, vamos a ver enfermedades, vamos a ver muchas cosas que nos sorprenden a nosotros que estén pasando. Vamos a ver crímenes, vamos a ver muchas injusticias, vamos a ver mucho abuso, vamos a ver abuso de toda clase, de niños, de mujeres, de hombres, de animales. Vamos a ver todo eso. Pero nosotros sabemos de que en medio de todo eso, nosotros vivimos en un reino en el cual Dios reina. Amén. Dios reina en eso. Entonces, Jesús, cuando nosotros entramos a ese reino, la palabra de Dios dice que tenemos nuevas, vivimos bajo diferentes reglas. Por ejemplo, la palabra nos dice que en el nuevo reino, dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! ¡Qué revolución esa!, ¿verdad? Porque en el mundo se paga mal por mal. Pero cuando venimos al reino, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
En otra parte dice, tenemos unas promesas, dice, pedid y se os dará. Vivimos en un reino donde le pedimos a Dios y Él nos da. Amén. Vivimos en un reino que dice, mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. O sea, nosotros vivimos en un reino en el cual sabemos de que no estamos, que vamos a tener vida eterna con nuestro Señor. La gente muere y mueren en sus pecados, pero el creyente que ha venido a los pies del Señor, pues esta persona muere, pero sabe, todo el mundo sabe de que nos vamos a volver a ver. Amén. ¿Qué promesas se dan, verdad? Porque esas son las características del reino. Pero ese reino, no todo el mundo entra en ese reino. De hecho, en la lectura que leyó nuestra hermana hace un momento, en el Evangelio de San Juan, en esta conversación que tuvo Nicodemo con Jesús, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, no todo el mundo puede entrar. El requisito es, dice aquí, el que no naciere de nuevo. O sea, hay que nacer de nuevo para poder ver ese reino. Todos nosotros, los que hemos creído en el Señor, podemos ver ese reino. Amén. Podemos sentir ese reino. Nos regimos en ese reino. Vivimos bajo ese reino. Por eso está de que cuando usted ve, cuando pasamos por tribulaciones, pasamos por enfermedades, pasamos por dificultades, como todo el mundo, como todos, pasamos por muerte, pasamos por todo, enfermedades, pasamos por toda clase de cosas que le pueda pasar a una persona del mundo, nos va a pasar a nosotros también, porque vivimos en este mundo. Amén. Pero la manera en que nosotros recibimos esas cosas, las recibimos de diferente manera, porque nosotros nos gozamos en la tribulación. Amén. Porque la fortaleza de Dios está en nuestras vidas. La fortaleza de Dios está en nuestras vidas. Y como vivimos en un nuevo reino, pues la fortaleza de Dios siempre está con cada uno de nosotros, y tenemos dificultades, pero sabemos de que tenemos de quién agarrarnos. Aleluya. En medio de la enfermedad podemos decir, Señor, tú eres mi sanador. Aleluya. ¿Por qué? Porque sabemos de que Dios nos va a ayudar en cada paso de nuestra vida. Y sabemos de que a los que aman a Dios, como la palabra dice, todas las cosas nos ayudarán a bien. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Todo lo que pasa con el creyente, ¿y sabe por qué le va a ayudar a bien? Porque cada creyente que pasa por alguna tempestad, esa tempestad por la cual el creyente pase, siempre lo va a acercar más a Dios. Y va a hacer de que Dios va a permitir que Dios haga su voluntad en cada uno de los creyentes, no importa la tempestad. Amén. Cuando los discípulos, ¿saben una cosa? Haga todo lo que tiene que hacer, y eso no lo va a librar de tempestades, pero Jesús siempre va a tener un plan bueno para usted. Jesús le dice a sus discípulos, métanse a la barca porque nos vamos a ir para el otro lado. ¿Y qué pasa? Ellos le obedecen a Jesús y se meten en una tempestad. Y cuando se meten en esa tempestad, ven a Jesús, todos los discípulos ven a Jesús a la medianoche, lo ven caminando en el agua. Y Jesús se revela a ellos, calma la tempestad, y todos los discípulos se sorprenden aún más. Y cuando ellos salen de la tempestad, pues ya no van a ser los mismos. La tempestad siempre te va a llevar a un nivel de relación con Dios mucho más elevado. Cuando nosotros, por eso Pablo dice, cuando os halléis en diversas pruebas, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. ¿Por qué? Porque cada prueba trae un nivel diferente de tu fe. La fe que nosotros tenemos en Jesús
no es una fe, queridos hermanos, no es una fe para mantenerla estática. Nuestra fe en el Señor Jesús es una fe que nos va a hacer caminar todo el tiempo hacia Él. Por eso es de que cuando la palabra de Dios en medio de la tempestad, Pedro le dice: Jesús, si eres tú, Señor, si eres tú, llámame. En medio de la tempestad, en medio de las olas, en medio de todo lo que se estaba moviendo, Pedro le dice a Jesús: si eres tú de verdad el que va caminando por el agua, llámame para que yo vaya hacia ti. Ese es un nivel diferente de fe. Y Jesús no le dice: voy a calmar la tempestad primero para que tú puedas hacerlo. Jesús no le dice nada de eso. Al contrario, Jesús le dice: ven, en medio de la tempestad. Y Pedro pudo caminar en el agua, caminó en el agua. Es cierto que se hundió. ¿Por qué? Porque no es perfecto, pero caminó, se atrevió a caminar. Desde ese día, Pedro ya no fue el mismo. ¿Sabe por qué? Porque cuando pasamos por medio de tempestades, nunca vamos a ser los mismos. Nuestra fe nunca va a ser la misma. Aleluya. Nuestra fe siempre va a crecer, porque esa es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Y esa es la vida del reino. ¿Sabe? Nuestra vida en el reino siempre va a ir de victoria en victoria. Eso es lo que la palabra dice. Siempre nos va a llevar de victoria en victoria. Así que vivimos en una esfera espiritual, la cual nosotros le decimos el reino de Dios. Por eso es de que Pablo, cuando les escribe a los Efesios, dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor, somos bendecidos ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que somos bien privilegiados, porque estamos bendecidos desde ya. No dice Jesús nos va a bendecir, sino que dice nos bendijo ya con toda bendición espiritual. Entonces Jesús se dedica a predicar ese evangelio, y como dije anteriormente, lo predica, y la palabra nos dice que lo repite varias veces. Entonces vean, volviendo a Lucas, en Lucas 18, en el encuentro con los niños, la palabra de Dios nos dice, Lucas 18 y el verso 15, dice: traían a él los niños para que los tocase. Traían a él los niños para que los tocase. Y por eso es de que deben de felicitarse. ¿Sabe por qué? Porque la palabra aquí dice que traían a los niños. No dice que los niños venían. No dice que los niños venían y que los niños se le acercaban, sino que dice: traían a él los niños. O sea, fíjense en esta frase: traían a los niños. Eso significa de que los que lo traían a los niños, eran los que tenían la fe. Eran los que estaban poniendo en práctica su fe. Y como estaban poniendo en práctica su fe, pues la fe es algo que te va a mover a hacer algo. La fe no es para que tú digas yo creo, no, yo creo. No. La fe es algo que te va a llevar a jalar a otros hacia Jesús. Porque cuando usted ve la palabra de Dios, la fe siempre lleva a que haya movimiento. Y la palabra aquí dice que traían a los niños a Jesús. Traían a los niños. O sea, los adultos o los padres entendían cuál era su responsabilidad. Y querían serles fieles a esa responsabilidad. Y entonces la palabra que Dios es bastante sabio,
porque dice traían, y no es específico. No está diciendo los padres traían, no está diciendo los familiares traían, sino que dice traían a los niños. O sea, hay un envolvimiento de adultos en ese ministerio de traer a los niños. Y por lo tanto, vea la alegría que eso ha causado. Por ejemplo, si usted nota hoy, hay muchos niños. Y eso trae mucha alegría. Y el ministerio de la iglesia debe de ser un ministerio de alegría. Aleluya. Y la alegría la traen los niños. Cuando hay un niño en la familia, siempre va a haber alegría. Va a haber trabajo, pero va a haber alegría. Si usted se recuerda, los que son padres aquí, si usted se recuerda, cuando usted era padre y era padre nuevo, pues tenía una alegría grande. Yo me acuerdo cuando mi hijo nació de que yo salía del trabajo y me iba inmediatamente para casa. ¿Por qué? Porque los niños traen alegría. Entonces los adultos dicen que traían a Jesús, los traían y definitivamente había alegría, porque no era Jesús predicando con aquellas palabras grandes, sino que los adultos entendían de que Jesús estaba disponible para todos, y por eso podían traer a los niños. Así que esto que ustedes están haciendo demuestra de que ustedes quieren poner sus prioridades en orden. Y una de nuestras prioridades deben de ser nuestros niños. Una de nuestras prioridades como congregación debe de ser traer a los niños, dar ese paso de fe y traer a los niños a nuestra iglesia. Y ustedes ven el resultado, aleluya, porque ustedes saben una cosa, hermanos. Cuando yo vi todo esto, ustedes no están invirtiendo en paredes, no están invirtiendo en globos, no están invirtiendo para que todo se vea bien. No, eso es lo que ustedes están haciendo. Pero lo que ustedes están haciendo es más que todo invirtiendo en los niños, invirtiendo en ese ministerio tan importante para el Señor. Y en las cosas del Señor siempre vamos a tener que invertir. Amén. Porque por eso la palabra nos dice que es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos dándole a los niños, pues estamos invirtiendo. Y eso es mejor. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nuestra iglesia sea una iglesia, una congregación más alegre, con más propósito. Tenemos donde invertir. No solamente estamos invirtiendo para hoy, sino que estamos invirtiendo para mañana. Aleluya. Porque el reino de Dios tiene que seguir. Amén. Así que lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes han hecho, es una muestra de dónde nosotros tenemos que ir en nuestra inversión en los caminos del Señor. Siempre tenemos que invertir en los ministerios. Tenemos que invertir en los ministerios de niños. Tenemos que invertir en los ministerios de adolescentes y de jóvenes. Tenemos que invertir en todo eso porque son nuestra responsabilidad. Amén. Amén. Así que los niños, ¿saben? Lo que los padres están haciendo aquí es esto. Usted tiene que invertir en sus hijos, tiene que invertir en los niños, pero tiene que invertir en algo más que ropa. ¿Saben? Nosotros nos preocupamos por proveerles de ropa, por proveerles buen techo, por proveerles buena comida, por proveerles todas sus necesidades. Pero los padres entendían, esos padres entendían que había algo mucho más superior que había que proveerles a los niños. Y ellos ven la oportunidad, ven a Jesús, saben que Jesús va a pasar por ese lugar. Y saben una cosa, hermanos, todos nosotros tenemos que venir a la iglesia con expectativa de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Nosotros no venimos a la iglesia para compartir entre nosotros buena cosa. No venimos simplemente por la costumbre que tenemos o por la responsabilidad que tenemos, que son buenas cosas. Nosotros venimos a escuchar, venimos a alabar a Dios, venimos a escuchar palabra de Dios,
venimos a tener comunión los unos con los otros, pero lo más importante por lo cual nosotros venimos a reunirnos aquí es porque traemos la expectativa de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Esa debe de ser nuestra expectativa número uno. Yo voy porque yo sé de que Dios tiene algo preparado para mí. Amén. Y Dios de verdad tiene algo preparado para ti. Aleluya. Dios sabe de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos y Él quiere suplir esas necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Aleluya. Qué bueno, ¿verdad? De que Dios se ocupa de nuestras necesidades. Cualquiera sea tu necesidad, Dios quiere ocuparse de tu necesidad. Y nosotros tenemos que venir a la iglesia con la expectativa de que algo grande va a pasar en nuestra vida. Y por eso es de que los padres cuando traen a sus hijos, los adultos cuando traen a los niños, ellos vienen con una necesidad. Y la palabra no es específica en cuanto a cuál era la necesidad. No sabemos cuál era la necesidad, pero sí tenía una necesidad grande. Los padres sí tenían una necesidad grande. Y la necesidad era esta. Los padres querían que Jesús tocara a sus hijos. Esa era la necesidad. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted lee la palabra de Dios, va a encontrar, queridos hermanos, va a encontrar algo que es muy importante en muchas sanidades, en muchas cosas que Jesús hizo. No las hizo precisamente porque la persona vino y dijo, tengo una necesidad. Jesús hizo muchos milagros basado en la fe que otra gente tuvo. Y porque la palabra dice, y traían a los enfermos, traían a los ciegos, traían a los cojos, traían a toda aquella gente que tenía necesidades. Alguien más tenía que ejercer fe. ¿Sabe? No, muchas veces estamos concentrados en nuestra necesidad, pero la palabra de Dios aquí nos dice de que la gente traía a Jesús. Veían las necesidades. Tú tienes una necesidad. ¿Sabes? Yo no te la puedo llenar, pero conozco a alguien que sí te la va a poder llenar. Déjame llevarte a la congregación, déjame llevarte al camino, déjame llevarte por donde Jesús va a pasar, porque cuando Jesús pasa, algo va a pasar en tu vida. Aleluya. Y por eso es, querido hermano, que cuando usted venga a la iglesia, cuando usted se vaya a reunir, cuando vaya a haber palabra, usted tiene que orar y tiene que buscar a alguien que necesita escuchar palabra de Dios. Y los padres, dice, ellos tenían una necesidad, y la única necesidad que ellos tenían era que Jesús tocase a sus hijos. Qué sublime es eso, ¿verdad? De que mi necesidad no sea sanidad. Ahí no dice nada de eso. No es que tengan una seguridad financiera. No es de que estén preparados para irse a la mejor universidad. No es nada de eso. ¿Sabe? Porque son cosas muy buenas. Que nuestros hijos tengan todas sus necesidades. Pero la necesidad número uno que tienen nuestros hijos es tener un encuentro personal con el Señor. Aleluya. Nuestra necesidad número uno debe de ser siempre traer a alguien, traer a un niño o traer a alguien, y en este caso los niños, traer para que ellos tengan un encuentro personal con el Señor. Y por eso la palabra de Dios nos dice de que los padres traían. Y cuando dice traían, ¿sabe? Por eso está que me gusta todo lo que hicieron, porque todo lo que ustedes hicieron aquí denota una cosa. Denota esfuerzo. Hay esfuerzo, hay dedicación, hay de nuevo, ¿sabe? Hay de nuevo, hay sacrificio, hay sudor. Esto no se hizo solo, ¿sabe? Y esto es lo que nosotros vemos el resultado, pero no vemos el proceso, ¿sabe? Y todo lo que nosotros hacemos para el Señor, para que el Señor haga algo, ¿sabe? Tenemos que hacer un esfuerzo.
La Biblia nos dice de una historia de un hombre paralítico, de que él solo no podía ir a Jesús, pero habían varios amigos, 4 específicamente, y esos 4 amigos se decidieron llevar al paralítico a donde estaba Jesús. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, que estaba en una casa, dice que no podían entrar porque había mucha gente. Entonces, la palabra nos dice que como había mucha gente y no había por dónde entrar, ellos tuvieron que subir al hombre al techo y bajarlo. Y déjame decirle una cosa, cuando hacemos algo para el Señor, tenemos que hacerlo con creatividad. Tenemos que tener creatividad. ¿Sabe? Esto es creatividad. ¿Sabe por qué? Porque las t-shirts son creatividad. Eso es señal de unidad. ¿Sabe? No, aquí todos estuvimos trabajando. Todo esto es creatividad. Todo esto es, tenemos que crear ideas. Tenemos que esforzarnos en hacer cosas diferentes. No podemos hacer lo mismo todo el tiempo. No podemos decir, no se puede. No, cuando usted quiere hacer algo para el Señor, como dicen los mexicanos, sí se puede. Amén. Los mexicanos gritan, si ustedes han ido al estadio, los mexicanos gritan, sí se puede, sí se puede. Especialmente cuando van perdiendo. Sí se puede. Sí se puede. Sí. Siempre cuando van perdiendo. Bueno, pero y eso lo contagia a todo el mundo, ¿verdad? Porque, pero esa debe ser nuestro cántico. Sí se puede. Se puede. Se ve imposible. No tenemos fondos, no tenemos los medios, no tenemos niños, pero sí se puede. Aleluya. Para el Señor todo es posible. Amén. Denle un aplauso al Señor. Para Él todo es posible. No nos debemos pensar de que simplemente no se puede. No, se puede. Para el Señor va. Si el Señor abrió el mar, aleluya, ¿por qué Él no va a abrir puertas? ¿Por qué Él no va a abrir lugares? ¿Por qué Él no va a abrir corazones? Aleluya. Para que sí se pueda hacer la obra del Señor. Amén. Entonces dice, traía. O sea, había fe. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, debemos de demostrar nuestra fe haciendo algo siempre por alguien más. Amén. La fe no es lo que el Señor puede hacer por mí nada más. El Señor puede hacer por ti todo lo que esté a su alcance, y Él lo va a hacer todo, porque no hay nada imposible para Dios. Pero nuestra fe, queridos hermanos, no simplemente se limita a lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros, sino cómo Él puede usarnos a nosotros para que los demás puedan beneficiarse de nuestra fe. ¿Cómo los demás se benefician de nuestra fe? ¿Cómo mi vecino, cómo la persona que conozco se está beneficiando de que vive cerca a un creyente? ¿Sabe? Y eso es lo que los padres hicieron. Dijeron, y toda la otra gente que conocían enfermos, dijeron, no, Jesús viene, Jesús va a pasar, Jesús va a estar ahí, hay palabra, hay un toque. Y dice, y traían a la gente para que Jesús los tocara. Solo un toque. Dice la palabra de Dios de que una mujer que tenía una enfermedad por muchos años, dice que esta mujer, cuando supo que Jesús venía, dice de que se metió en contra de todo el tumulto que había, y ella simplemente decía, yo no necesito tocarlo a Él, simplemente necesito tocar algo de Él, necesito tocar algo de su vestimenta, porque eso es lo único que necesito. Queridos hermanos, eso es fe. Eso es fe. Cuando tú digas, yo voy a poner en práctica mi fe y voy a hacer lo más que yo pueda, voy a esforzarme, voy a vencer obstáculos, voy a orar más por esta persona y voy a vencer obstáculos para que esta persona sea tocada por Jesús. Esto era lo que estaban haciendo estas personas. Los padres estaban haciendo esto. Esto, queridos hermanos, no es un día, no es una ocasión.
no es un tiempo, no, esto es un ministerio. Amén. Esto es un ministerio, esto es algo que debemos de decir, de hoy en adelante vamos a tener un ministerio de niños. Y dirá la gente, pero aquí no hay niños. No, pero vamos a tener un ministerio de niños. De hoy en adelante vamos a invertir en tener un ministerio de niños. No hay, no. Dios sabe a quiénes va a traer. Dios los tiene preparados, aleluya. Ustedes no contaban con todos estos niños, ¿verdad? Pero Dios los tenía preparados. Aleluya. Hay muchas bendiciones que tú y yo no estamos preparados para recibirlas, pero eso no quiere decir de que Dios no las tiene ahí. Están ahí, aleluya. Pero tú no puedes sentarte a esperarlas. Tienes que caminar hacia esas bendiciones. Y vea, mira qué lindo se ven los niños. Se ven lindos, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús, por eso está que Jesús dice, dejad a los niños venir a mí. La fe sobrepasa obstáculos. La fe sobrepasa obstáculos. Y esta parte me gusta de estos versos que leemos en Lucas 18:15. ¿Por qué? Porque vean lo que dice, que los discípulos los detenían. Pero me gusta más cómo dice Mateo y cómo dice Marcos. Porque no dice que los detenían, que se lo impedían, sino que dice que los reprendían. O sea, regañaban a los padres y le decían, deja, no interrumpan, porque el Señor está haciendo cosas importantes. Y déjame decirle, muchas veces nosotros tenemos que sobrepasar obstáculos. Tenemos que sobrepasar obstáculos. ¿Por qué? Porque los discípulos no veían el ministerio de los niños como algo importante. No lo veían como algo que era necesario. O sea, el ministerio de Jesús, según ellos, era para gente adulta, para gente madura, para religiosos, para gente que necesitaban claridad en ciertos puntos. Y por eso Jesús les dice, no, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. O sea, lo que Jesús le está diciendo es, dejadlos. No solamente déjenlos que vengan a mí, no, anímenlos a que vengan a mí, empújenlos a que vengan a mí, es promover a que vengan a mí, hay que abrir las puertas para que vengan a mí, hay que movernos para que vengan a mí, tenemos que hacer todo lo que nosotros esté a nuestro alcance para mover a los niños a que vengan a Jesús. Por eso, queridos hermanos, cuando el autor de Hebreos escribe su carta, él les escribe un verso muy importante. Y dice, pero sin fe. Los padres tenían fe. Lo que ustedes demostraron fue fe. El esfuerzo de aquí es fe. Lo que la iglesia está haciendo es fe. No es una actividad, es fe. Y la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe. O sea, todo lo que ustedes ven aquí, no, esto no son simplemente decoraciones. El trabajo que ustedes hicieron no fue una actividad. Eso no es una actividad. Se parece a una actividad y se presenta como una actividad, pero eso es fe. Esos son pasos de fe. Eso es demostrar que hay fe. Y por eso dice Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La persona que comenzó a organizar esto dijo, hagamos esto porque va a salir bien, vamos a beneficiarlo, va a haber una bendición en la iglesia y sabe, hay bendición, amén. Si usted ve para acá, vea todas las bendiciones. Amén. Estas son las bendiciones. Aleluya. Y déjeme decirle por qué son bendiciones. Porque aquí, queridos hermanos, si continuamos nuestro trabajo, si usted ve a sus hijos, si usted ve a los niños que están a su lado, le voy a decir por qué son bendiciones. Porque no simplemente son niños. Aquí hay pastores. Aquí hay ministros.
aquí hay doctores, aquí hay arquitectos, aquí hay maestros, aquí hay personas que van a hacer un cambio en la vida de la iglesia. Aquí hay personas de que van a bendecir a la iglesia, porque cuando usted ve a los niños y los bendice, esa bendición no se va a quedar ahí, esa bendición va a regresar, porque lo que usted siembra, eso es lo que va a recoger en el futuro. Aleluya. La palabra de Dios dice eso, ¿verdad? Que lo que sembramos, eso será lo que recogeremos. No podemos menospreciar nada de lo que vemos. ¿Sabe? Usted puede ver los ojos. No, este niño ni se mantiene quieto. ¿Sabe? He trabajado casi 30 años con niños que tienen problemas. Que tienen problemas de aprendizaje, tienen problemas de autismo, tienen problemas no sé cómo se dice, HDD, tienen problemas de atención, tienen toda clase de problemas. Pero usted no puede verlos de esa manera. El Señor puede hacer algo en la vida de ellos y va a hacer algo en la vida de ellos, aleluya. Y tenemos que verlos como la bendición. Todos los niños van a ser de bendición. Y como le dije, estos niños, aquí hay pastores. Entonces, ¿por qué no invertir en ellos? Vea una cosa, y déjeme decirle, no es un regaño, no es un llamado de atención, pero hay muchas iglesias que no tienen pastores, que no tienen ministros, que no tienen predicadores, que no tienen esto. Pues, ¿por qué no invertir en ellos? Aleluya. ¿Por qué no invertir en nuestros jóvenes, verdad? ¿Por qué no invertir y decir, vamos a comenzar a ver cómo podemos desarrollar a nuestros jóvenes? ¿Por qué no invertir ya en nuestro ministerio de niños para que nuestra iglesia en el futuro esté asegurada? Aleluya, que nunca haga falta nada en la casa del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Que los planes del Señor son de bien para cada uno de nosotros. Y dice, y toda la gente, vea, Lucas 6:19, cuando usted sigue leyendo esos versos, dice, y toda la gente procuraba tocarle, porque cuando él pasaba, dice, salía poder de él. Aleluya. Toda la gente procuraba tocarle. ¿Sabe? El Señor quiere, ¿sabe? El Señor viene a ti, pero una de las cosas buenas que hay es de que tú puedes ir al Señor también. Tú puedes venir al Señor, tú puedes venir a Él y decirle, Señor, yo tengo una necesidad. Yo necesito que tú me toques. Yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Y dice la palabra de Dios de que Jesús los tocaba, dice, y los bendecía. Jesús los tocaba y los bendecía. Dice, entonces, en Mateo lo dice de esta manera. Mateo 19:13 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y Marcos dice, y tomándolo en sus brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. No hay nada más grande en nuestras vidas. No vamos a tener nada más grande en nuestra vida que ser bendecidos por el Señor. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sabe? El Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Y queridos hermanos, eso era lo que estaba buscando esta gente. Ellos querían que Jesús los tocase, pero Jesús no simplemente los tocó, sino que los bendijo. En este día, queridos hermanos, esa debe de ser nuestra búsqueda. Nuestra búsqueda debe ser que Dios nos toque, por supuesto, que Dios toque nuestros corazones. Nuestra oración debe de ser que Dios toque a nuestros hijos. Nuestra oración debe de ser que Dios toque a nuestros niños, que toque a nuestros jóvenes, que toque a todos aquellos que necesitan un toque de Dios. Nuestra oración debe de ser esa, pero también nuestra oración debe de ser
que no solamente los toque, sino que los bendiga. Porque la palabra de Dios dice de que los traía para que los tocaban. Jesús los cargó, los abrazó. Y dice, no solamente los abrazó, los tocó, los abrazó y los bendijo. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de estar buscando del Señor. No solamente que nos toque, sino que nos bendiga nuestra vida. Que haga nuestra vida de bendición a los demás. En este día quiero decirles a cada uno de ustedes que Dios está aquí para cada uno de nosotros. No solamente para tocarnos, sino para bendecirnos. Para que nuestras vidas ya no sean iguales, para que nosotros podamos bendecir a los demás. Amén. Denle un aplauso al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te damos las gracias por esta palabra. Te damos las gracias, Señor, porque leyendo tu palabra vemos de que tú, Señor, no quieres tocar nuestras vidas, Señor, y siempre vas a estar dispuesto a tocar nuestras vidas. En este día, Señor, a pesar de que este servicio es un servicio especial, Señor, de clausura de escuela de verano para nuestros niños, en este día, Señor, nosotros nos presentamos a ti, Padre amado, también como niños, porque necesitamos ser tocados por ti. Y necesitamos el abrazo tuyo en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Padre amado, porque tú bendigas, Señor, esta congregación, porque tú bendigas a cada hijo, cada niño, cada niña aquí presente, Padre amado, y que, Padre Santo, que tú le des la sabiduría a cada padre de encaminar a cada uno de sus hijos, Señor, en los caminos tuyos, para cuando fuere adulto, cuando fuere mayor, no se apartare de ti. Bendice, Señor, a todos estos niños con un toque especial, con un toque tuyo, Señor, con el toque que nosotros no podemos dar, pero que tú sí puedes dar. Señor, oramos por nuestros hijos donde quiera que estén, por nuestros hijos, Señor, que no están donde tú quieres que ellos estén, Padre amado, oramos por ellos. Por nuestros hijos que están alejados, Padre, oramos por ellos. Y oramos, Señor, sabiendo, Padre amado, de que lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Y tú levantarás una generación de adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Denle un aplauso al Señor. Gracias.